tardes, bienvenidos a Políticas Públicas 2030. Bueno, hoy con muchos invitados nos acompaña el doctor Roberto Borrone, oftalmólogo, profesor universitario, el doctor Jorge Iapicino, médico, presidente de COMRA, bueno, el doctor Jorge Neira, académico y médico, y el doctor Miguel Ángel Sechi, abogado, presidente del Foro para el Desarrollo de las Ciencias, que bueno, son los conductores naturales. Buenas tardes, Miguel, buenas tardes, Jorge, buenas tardes a todos. Buenas gracias. Hola, buenas tardes a todos. No sé si me escuchan bien. Perfectamente, Miguel. Bueno, gracias por tu presentación y como siempre por tu gestión como administrador, reiterando que la tarea de producción es antes, durante y después del programa, sobre todo especialmente por las conclusiones que se difunden por todas las redes sociales una vez concluido el mismo, y el honor de tener por primera vez visualmente y participando al doctor Roberto Borrone, que ya hiciste la presentación. Bueno, las inquietudes que tenemos y trabajo que hacemos este grupo de optimistas profesionales, de los cuales hoy tenemos a 13 maestros y amigos de la vida y eximios profesores y profesionales. La preocupación obviamente pasa siempre por qué diagnóstico tenemos sobre el sistema de salud en cualquiera de sus tres subsectores y fundamentalmente qué propuestas de solución progresiva, seria, que podemos visibilizar y acompañar con las autoridades y los tres poderes del Estado. Jorge Neira, por favor, ayúdame. Bueno, muchas gracias Miguel, gracias Horacio, bienvenidos Roberto y Jorge como siempre. Yo pensaba el otro día, ¿no? Que si uno quisiera hacer un resumen de lo que pasó hasta ahora en este año y medio, es muy difícil saber cuál es el rumbo que está tomando el Ministerio de Salud en cuanto a la medicina, ¿no? Sobre todo porque uno no ve claro cuál es el objetivo. Va, sí, ver claro algunos objetivos, pero no, digamos, no se contemplan objetivos más necesarios de contemplar, como son el tema de la gestión, el tema de los salarios, el tema de que siempre hay una pelea por algún tema y no tratar de llegar a un consenso. Por ejemplo, con el tema de los residentes, me parece que se hizo un enfrentamiento entre dos posiciones que me parece que no conducen a nada, porque lo único que hacen es que el residente siga cobrando 2 pesos, lo sigan ninguneando como hasta ahora y no hay ninguna cosa de futuro, digamos. Y tampoco hay un interlocutor para hablar del tema, ¿no? Yo tuve la oportunidad de charlar bastante con Alejandro Vilches, que es el viceministro, que es un tipo bárbaro, un tipo que conoce el tema, un tipo muy componedor, digamos, con el que se puede hablar tranquilamente, pero me parece que no es el estilo, digamos, y no sé hasta qué grado de decisión puede llegar a tener en las cosas que haga, ¿no? Entonces uno se pregunta, digamos, ¿cómo ven ustedes el futuro, digamos, de lo que hay que hacer con la medicina de este país? Porque así como vamos, está claro que hasta ahora se han beneficiado las prepagas por el tema de los aumentos que se le dieron a las cuotas, este aumento de las cuotas que fue bastante importante, digamos, y con la excusa de que estaban atrasados, que es probable que estuvieran atrasados en cuanto a lo que cobraban, no se ha transferido, digamos, a los salarios, no se ha transferido a mejoras en la atención de los pacientes, sino al revés. Aparecen los copagos, aparecen las tardanzas en la atención médica, aparecen resistencias, digamos, a dar lo que se tiene que dar. Aparece más gasto de bolsillo porque hay muchos medicamentos que tienen menos cobertura. El sector público me parece que está claro que está transferido a las provincias, pero es cierto que este tema de la transferencia a las provincias, vos seguramente, bueno, vos no estaba Jorge el otro día, pero el otro día Mario Lugones dijo que en realidad la idea de él es cerrar los colegios, porque dice que los colegios atentan contra el libre ejercicio de la medicina y además el tema de que los profesionales tienen que pagar continuamente por los salarios, por su matrícula, cosa que no se puede hacer porque son instituciones de ley y además depende de la provincia. Entonces, sí, las provincias tienen que hacerse cargo de la medicina porque el Ministerio de Salud debería
intervenir, digamos, en las colegiaturas. Bueno, son todos temas que me parece que son temas interesantes, me parece que son temas para una conversación, para una concertación. ¿Por qué no se concerta? Primero Jorge y después Roberto. Bueno, Te la hice fácil, te la hice fácil hoy, te la hice fácil. no, le hiciste fácil porque dijiste prácticamente todo. Eh, lo que pasa es que a las preguntas que vos hacés, Jorge, es decir, hay que buscarle alguna respuesta. A eso vamos, a La, eso vamos. Esa era la sí, idea. esa es la idea, es decir, hay que buscarle alguna respuesta. Es decir, la respuesta, yo tengo pocas, la mayor parte de mis respuestas tienen que ver más en una presunción que en un diagnóstico concreto. Es una presunción diagnóstica. El tema es así, es decir, cuando no hay diálogo, que de alguna manera lo que vos estabas describiendo es la falta de diálogo, con las instituciones me refiero, ¿no? Entre las instituciones representadas por el Estado Nacional en este caso, y las instituciones intermedias, como es el caso de las instituciones que representamos nosotros. Academia, la Asociación Médica Argentina, la Sociedad Científica, las entidades gremiales, en fin. Cuando no hay diálogo, lo único que queda es la especulación y en definitiva la incertidumbre. Te doy un dato y es que la academia no va a recibir más presupuesto del Estado a partir de septiembre. Va, claro. Ahora, cuando vos ves la salud desde el punto de vista económico, y entonces recortás gastos, en este caso, por ejemplo, la academia, cuando vos hablas de que hay que sacar los intermediarios, porque el tema de sacar intermediarios es un tema que no es de la Argentina solamente, es decir, el No, tal cual. mundo está pensando en sacar intermediarios para abaratar costos, una serie de cosas. Pero en el caso de los colegios que vos nombraste, por ejemplo, es decir, esos intermediarios que cobran cuota, cobran matrícula, etcétera, etcétera, son instituciones en las cuales las provincias, los estados provinciales les delegaron la facultad de Absolutamente. policía. Son entidades de ley. Son entidades de ley, lo hicieron a través de leyes, algunas de hace 60 años. Todas tienen su ley. Entonces, claro, entonces es decir, esas instituciones están para ocuparse de cosas que normalmente los estados no se ocupan, como es, por ejemplo, el tema de los códigos de ética, de los tribunales de ética, de las sanciones de los médicos que hacen las cosas que no deben hacer, de buscar a los que no son médicos y que ejercen la medicina en sus jurisdicciones, en fin, una serie de cosas que el Estado realmente le dificulta jugar. Y sabiamente las provincias delegaron ese poder de policía en instituciones que para sostenerse tienen dos caminos. O la plata la pone el gobierno, que se deshizo del tema, o la ponen los propios médicos. No hay otra forma de mantener una estructura administrativa que tenga que controlar, que tenga que hacer registro, que tenga que dar Sí, matrícula, que tenga que tener tribunales. Con lo cual, todas esas cosas que hoy día se dicen por ahí, se dicen en algunos actos, en algunos lugares, son más bien títulos que se largan, pero que para concretarse van a ser bastante difíciles. Entonces, con respecto a lo que vos decís del tema que vos lo nombraste muy bien, dijiste, hablé con el viceministro, pero de una manera informal. Fue Jorge Neira que habló con el viceministro, tal vez haya sido por la academia, lo absolutamente. que fuere. Fui por un tema del Consejo de Certificación, hablamos de los Sí, temas. correcto. Está bien. Hay una filosofía del gobierno, yo lo llamo filosofía porque es bastante profunda, es decir, de no dialogar. Es decir, cuando vos no dialogás, del otro lado lo que se generan son suposiciones, esas suposiciones generalmente se piensan qué van a hacer, hay rumores, y eso genera incertidumbre. Y no se discuten proyectos, Jorge. No hay proyectos que se discutan. No es No, que el ministerio viene y dice, en el futuro queremos hacer esto. ¿A usted qué les parece? Nos parece bien, nos parece mal, esto nos parece bien, lo otro nos parece mal. Nosotros no gobernamos ni co-gobernamos, pero sí tenemos derecho constitucional a hacer oír nuestra voz, porque representamos un sector de la sociedad. Entonces, es decir, eso se niega, al menos durante estos últimos años y medio que vos hablabas de gestión de este gobierno, con lo cual el sector no sabe, ninguna parte, ningún subsector, como recién decía Miguel, ni la seguridad social, ni el hospital público, ni nadie sabe qué es lo que piensa hacer este gobierno. Entonces, es decir, hasta ahora las cosas que hizo no sirvieron para mejorar la salud pública, ni sirvieron para mejorar las condiciones de trabajo, ni sirvieron para mejorar la atención médica. Hasta ahora todo lo que se hizo, sacando alguna pequeña cosita, es decir, no tiene ningún valor importante de lo que para que uno pueda juzgar una gestión.
Lo único que uno puede juzgar la gestión hasta hoy, año y medio, en la parte de salud de este gobierno, es que evidentemente no tienen proyectos, y si los tienen escondidos, por algo será, pero no los manifiestan, y nosotros no tenemos la oportunidad de dar nuestra opinión, ni siquiera eso, ni siquiera llevar nuestros proyectos. Este grupo del cual participamos nosotros, que Miguel hacía en la introducción, hacía mención, es decir, es un grupo que trabajó muchísimos años haciendo proyectos y los presentó a los distintos gobiernos, con más suerte, menos suerte, pero siempre hubo un canal de diálogo. En este momento el canal de diálogo no existe. Eso es lo que te puedo decir. A mí me parece lo mismo. Roberto, ¿vos qué opinás? Bueno, ante todo, buenas tardes y mi agradecimiento a todos ustedes por la invitación. Ustedes saben que siempre los escucho y este programa tiene un gran valor, realmente un gran valor y merecería incluso mayor impacto y mayor difusión. Bueno, dicho esto, me interesó mucho escucharlo recién a Jorge porque él toca un tema que a mí me importó mucho, que es justamente la ausencia de la consulta y del diálogo con los representantes de los distintos actores del equipo de salud. Y para eso yo hice una propuesta ya hace bastante, ahí en una columna en La Nación. Mi propuesta es la creación de una Agencia Nacional de Salud, o sea, un ente autárquico y vinculante, integrado por representantes de las distintas entidades que representan, valga la redundancia, a los distintos actores del equipo de salud. Yo creo que para cualquier modificación del sistema de salud es necesario lograr consensos, o sea, el diálogo, lograr consensos para que las políticas de Estado de salud sean realmente sustentables en el tiempo. Si no, simplemente son más parches de los que muchos que hemos tenido, pero los problemas estructurales siguen sin ser resueltos. ¿Cómo me imagino yo esa Agencia Nacional de Salud? Bueno, integrada justamente por representantes de todas esas instituciones intermedias, científicas, gremiales, etcétera, etcétera. Y por supuesto, esa sería la rama técnica, digamos, para generar políticas de Estado de salud. Ahora, hay una rama política que es insoslayable, pero que es circunstancial, que está integrada por los ministros de salud de las provincias, que se reúnen a través de una entidad que es el COFESA, ¿no es cierto?, que a su vez se reúne con el Ministerio de Salud de la Nación como ente, digamos, de gobernanza y de rectoría. Yo creo que en la interrelación entre esa Agencia Nacional de Salud, más el COFESA circunstancial, más el Ministerio de Salud de la Nación, podrían surgir proyectos absolutamente bien elaborados, bien consensuados y aplicables con éxito, ¿no? De manera tal que mi primera observación, porque en este tema sobran los diagnósticos. En realidad, todos estamos de acuerdo que la salud en Argentina está absolutamente fragmentada, segmentada, que es universal, pero que es absolutamente y preocupantemente inequitativa. Entonces, todos estamos de acuerdo en eso. Incluso hay superposición de servicios y, ¿por qué no?, un despilfarro incluso de recursos, ¿no es cierto? O sea, no hay una buena eficiencia. De manera tal que el primer punto que quería yo resaltar, Jorge, sería y es la importancia de disponer de una Agencia Nacional de Salud, o sea, para justamente generar esas políticas de Estado que tanto nos hacen falta, ¿no? Sí, yo te voy a hacer un comentario de lo que vos decís. En realidad lo que vos estás proponiendo no es una agencia, sino una comisión asesora de salud. ¿Por qué? No, porque la comisión asesora sería más de lo mismo. No, necesitamos un ente que tenga potencia, digamos, que Pero para tenga eso está el potencia. ministerio, digamos, el ministerio tendría las mismas funciones. No. No, es justamente el ámbito en el cual cada ministerio, que es circunstancial, porque el ministerio es un ente político cuyos integrantes supuestamente se van renovando en las distintas elecciones, pero lo que siempre queda son los actores del equipo de salud. Y esos actores te tienen a vos en la academia, lo tendrán a Miguel No, eso, en la eso me queda Asociación Médica claro, eso me queda Argentina, claro. a Lo Jorge. que yo iba más que nada es el tema de la operatividad. Esto, mira, hay un ejemplo claro, tenés un buen ejemplo de una agencia, digamos, que es el INCUCAI, ¿no? El INCUCAI tiene una función específica, con gente específica, que trabaja específicamente, que es autárquica, que recibe su presupuesto, que tiene su presupuesto, pero que además tiene presupuesto propio.
Y es una actividad que le permite desarrollar una actividad específica. Como lo que vos decís son distintos actores de distintos lugares, que yo comparto, ¿eh? Estoy totalmente de acuerdo con lo que decís. Me parece difícil, digamos, que eso que, digamos, que más tiene que ver con el asesoramiento que con la operatividad, pueda desarrollar actividades propias. Esto es la única cosa que a mí se me ocurre. Yo creo que sería más fácil crear una comisión asesora y una agencia de calidad que crear una agencia de salud, porque la agencia de salud en algún momento tendría funciones similares a las del ministerio, ¿no? Esto es lo que yo veo. Digo, es como para pensarlo un poco. Me parece que es algo que deberíamos discutir, digamos, en cuanto a la operatividad. Yo me refiero más que nada al tema operatividad, Roberto. Es que filosóficamente, digamos, vos fíjate qué es lo que nos está pasando a través de los ciclos de nuestra historia política. Cada administración se siente refundacional. Entonces, cada administración quiere refundar el sistema de salud. Vos lo que necesitas es tener un ente que esté por encima de las circunstancias políticas del momento y que realmente sea el ente, la usina generadora de las políticas de Estado. Bueno, por ahí está lo que yo te decía. Exacto. Esto, Roberto, es lo que yo te decía. Vas a ser una usina generadora de propuestas y otra cosa es ser una agencia con actividad propia, porque esa usina generadora de propuestas debería tener, digamos, un brazo ejecutor. ¿Quién sería el brazo ejecutor de esa agencia? ¿No? Justamente yo ahí la diferencia entre un consejo asesor, hay muchos consejos asesores, incluso el PMO tiene su consejo asesor, o sea, pero los consejos asesores, al no ser vinculantes sus decisiones, bueno, lo escuchamos o lo escucha el poder político de turno y después se hace lo que quiere. El tema es que las decisiones tomadas por esa agencia sean realmente vinculantes y que no pueda dictarse ninguna política de estado de salud que no esté consensuada previamente por esa Agencia Nacional de Salud. No sé si soy claro. A mí me parece como herramienta es interesante. Me parece que es difícil de llevar adelante, ¿no? ¿Vos qué opinás, Jorge? No, me parece una idea muy interesante, superadora de todo lo que hay, pero que requeriría de unos cambios estructurales muy importantes. Primero, la federalización del país atenta un poco contra la propia agencia, de la misma manera que atenta contra el propio ministerio. O sea, la gobernanza de todo el país por una agencia, nadie le va a delegar ese poder a una agencia desde las provincias. Es una idea que yo la acompaño, Roberto, es decir, yo quiero que se entienda bien, es decir, la idea de tener una agencia que elabore proyectos y que supere a los gobiernos, que es lo que vos estás proponiendo para hacer política de Estado, es una alta aspiración, que habría que trabajar en eso sin ninguna duda. Lo que coincido con Jorge Neira es en la absoluta dificultad o casi imposibilidad de llevarla a cabo en el corto plazo. Te digo más, es decir, de acuerdo a cómo funciona este gobierno, que ni siquiera dialoga con las instituciones que están, es muy difícil que le entregue a una agencia decisiones sobre políticas de salud que ni siquiera las puede conversar con los que están. Es difícil que lo venga a conversar con los que vienen. Vos ahí tocaste un tema también muy importante, ¿sí? Que es el tema del federalismo. Y yo siempre digo que a veces el federalismo juega en contra en el ámbito de la salud, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si vos delegás todas las provincias, digamos, no hay una homogeneidad entre nuestras provincias. Tenemos provincias pobres, provincias ricas, provincias intermedias. ¿Cómo vas a subsanar esas asimetrías entre las provincias? Porque esto me remite un poco cuando se delegó a la educación también a las provincias, sin tener en cuenta la financiación de esa delegación hacia las provincias, ¿no? Para lo cual, lo único que a mí se me ocurre es que una vez hecha la etapa de la provincialización, tendría que venir la etapa de la regionalización, porque vos no vas a construir hospitales de altísima complejidad en lugares con pocos habitantes, ¿no es cierto? Por lo tanto, tendrías que reorganizar la geografía sanitaria argentina en función de regiones, cada región integrada por 2, 3 o 4 provincias, ¿no?
Pero me preocupa mucho que se hable de la provincialización respondiendo al federalismo constitucional sin pensar en las grandes asimetrías que hay entre las provincias, con lo Bueno, pero cual podríamos Ahí está, Roberto, la acentuar aún posibilidad. más aquel... No, te decía Roberto que ahí está la posibilidad de los planes transversales, ¿no? Lo que le da equidad, digamos, al federalismo y a las políticas provinciales, justamente teniendo en cuenta esto que voy a decir, son los planes transversales, que esto podría sí ser, digamos, una función de la agencia, trabajar en planes transversales, trabajar en un acceso que sea transversal y en la equiparación, digamos, en la equiparación presupuestaria y no tanto presupuestaria, sino de equipamiento, digamos, de la facilitación de equipamiento y de recurso humano. A mí me parece que eso estaría bueno, digamos, porque en realidad yo creo que con la estructura instalada que tenemos nosotros de salud, si se reorganizara la cosa como corresponde, sería muchísimo más fácil con lo que tenemos. Mira, nosotros nuestra propuesta de sistema de trauma en la Argentina incluye 90 instituciones que ya están. Nosotros no proponemos construir nada. Nosotros lo que proponemos es optimizar y vos fíjate que este es un ejemplo de horizontalidad, porque, digamos, es trabajar en redes en las distintas provincias, con la misma característica de hospital, con la misma formación profesional, con la beca que se hacen a través del sector privado que se pueden dar al sector público. Son planes transversales. Vos lo que haces con eso es hacer un plan transversal que es generar sistemas de atención, que son regionales, por supuesto, porque obviamente nosotros, a veces cuando vos querés armar algo y vos no va con el mapa y dice yo lo voy a poner acá, lo voy a poner acá, cuando llegás a la provincia te das cuenta que entre Hachal y la ciudad de San Juan hay montaña, entonces no es fácil mandar un paciente de Hachal a San Juan, entonces tenés que poner algo en Hachal porque si no nadie lo puede atender. Bueno, todas estas cosas son las que uno tiene en cuenta cuando desarrolla programas transversales que son sistemas parciales de atención que tienen que ver con determinados temas. A mí me parece que esto estaría bueno que hubiera agencias de este tipo. No sé si tiene que haber una sola agencia, sino lo que debería haber son agencias que mantengan, digamos, una estructura que está aprobada por todos, que las provincias aceptan y que el Estado acepta. No sé, me parece que esta es un poco la idea y yo creo que esto está bueno. Lo que pasa es que, como decíamos antes con Jorge, si no tenés con quién hablar, ¿cómo le vas a explicar lo que querés hacer, no? No sé vos qué opinás, Jorge. No, opino lo mismo, es decir, con respecto hay una cosa que le quería manifestar a Roberto con todo respeto, ¿no? Es decir, acá no es un tema que se provincializó ni la salud ni la educación. Las provincias nunca delegaron en la nación el manejo de la educación y de la salud. Así es. Volver a discutir este tema es volver a discutir la historia de la Argentina, entre unitarios y federales. O sea, la Argentina se armó de esta manera con estados, llamados provincias, que son autónomos, en lo que no han delegado en el gobierno nacional. Y la salud no la delegaron nunca, y la educación tampoco. Entonces, es decir, lo que hizo el Estado Nacional siempre fue tratar a través del Ministerio de Salud y del Ministerio de Educación de compensar esas inequidades, Roberto, a la que vos Exacto. hacés justamente mención y la que nos duele a todos. Porque no puede ser que haya provincias donde la mortalidad infantil o la mortalidad materna tengan valores del África subsahariana. Es decir, y haya lugares en la Argentina donde esos mismos valores sean los de París. Pero Entonces, es fíjate, decir, fíjate, fíjate, Jorge, que aún en la ciudad de Buenos Aires, el norte de la ciudad de Buenos Aires tiene distintos indicadores que el sur. O sea, totalmente. como decía Borges, el sur existe y el sur tiene diferencias. Así es tal cual. En el sur es el doble la mortalidad materna y la mortalidad infantil. En la ciudad de Buenos Aires. Entonces, yo estoy de acuerdo con lo que dice Roberto. Yo lo veo una agencia más para un país unitario, donde hubiera una agencia técnicamente sólida, que elabore proyectos y sean políticas de Estado. Y se acabó la historia. Con lo que dice Roberto, se soluciona el problema. Es Perdón. decir, pero después entra la política en toda esta historia. Bueno, Jorge Neira, ¿me das la palabra? ¿Sí? A ver, claro. Bueno, No pretendo interrumpir a Jorge y a Pichino, sino complementar lo que están hablando ustedes, porque ya vamos a un corte. Eh, la propuesta de Roberto Borrone es que claramente superadora de un tema que
vengo escuchándolos a ustedes en el esfuerzo por visibilizar las problemáticas y sobre todo solucionarlas, sin perjuicio de que una reforma constitucional es imposible. Mi pregunta para la segunda parte del programa, o mi propuesta, mis sugerencias, serían ¿por qué no tratamos de analizar si estas cuestiones que, por ejemplo, la que propone Roberto, que es superadora, en el buen sentido, ambiciosa, en el mejor de los sentidos, superadora también de esa fragmentación, no pueden ustedes pensar en la segunda parte del programa a ver cómo abordamos una emergencia para empezar a lograr mejor nivel de diálogo, por supuesto, pero qué medidas podrían ser las 5 medidas de emergencia que permitan al equipo de salud y al beneficiario socio paciente salir de esta situación crítica, que yo lo digo, como hablaba anoche con Jorge Neira, simplemente como testigo calificado. Y no soy testigo, sino partícipe también, cuando por ahí de pronto hablamos de los otros poderes del Estado. O sea, mis propuestas son 2. ¿Puede haber alguna medida de emergencia mientras discutimos y mientras nos escuchan para cuestiones más profundas? Primer tema. Segundo tema, ¿cómo ven el rol de los otros 2 poderes del Estado que también tienen una gran responsabilidad? Este grupo hace 20 años que viene presentando proyectos y ninguno baja recinto. Proyectos trabajados por ustedes, puesta la firma, fundados, y el legislador no nos escucha tampoco. Y luego la responsabilidad de un poder judicial que evidentemente podría acelerar o ser paliativo de situaciones críticas que inclusive no solamente no favorecen al paciente ni al equipo de salud, sino que también, por ejemplo, los temas laborales está perjudicando a las empresas que quieren hacer bien las cosas. Estoy dejando 2 inquietudes. ¿Se les ocurre alguna serie de medidas urgentes mientras se da las cuestiones sustanciales? Y segundo, ¿cómo ven ustedes el compromiso legislativo y el compromiso o decisiones judiciales que evidentemente, creo yo, lo afirmo, no conocen cómo funciona el sistema y no quiero abrir el juicio de valor si lo quieren conocer o no. Dejamos esas 2 inquietudes, si les parece bien, y Perfecto, nos vemos. por supuesto las que ustedes quieran agregar. Perfecto. Producción. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Ahora, visitar Catamarca es más fácil que nunca. Te presentamos Visit Catamarca, la nueva plataforma donde podés planificar tu viaje y comprar paquetes y experiencias directamente de agencias y prestadores. Entra a Visit Catamarca y empezá tu próxima aventura. Catamarca, más que un paisaje, todos. Catamarca, hermosa por naturaleza. Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220.
después del corte comercial. Está por entrar Roberto Borrone, así que si quieren podemos comenzar y él ya está entrando. Esperamos a Roberto, ¿te parece? Porque también está por entrar. Jorge ya está, ya Pichini ya entró. Jorge está, ahí está, Jorge te apareció. Yo empezaría por el tema de que no quede un bache. Bueno, sí, no hay problema. Hola Jorge, ¿ya estás ahí? Sí. Bueno, a ver, decime, digamos, la idea era discutir algunas cosas. Yo quería leerles algo, pero prefiero que estén los tres porque me parece que es interesante lo que les voy a leer porque tiene para mí un peso particular, ¿no? Es muy gracioso porque cuando se habla de qué cosas hay que pedir, y uno dice, yo tengo un montón de cosas para pedir. Ahora, ¿quién va a escuchar? Porque yo digo, ¿cuáles son las medidas urgentes? Bueno, las medidas pueden ser urgentes, pero alguien tiene que escuchar la medida para que la ponga en marcha. Porque nosotros, ¿cómo hacemos para que la gente entienda que es una medida urgente y que hay que resolver ahora? Exacto, para bailar un tango hacen falta dos. Claro, por eso. Y a mí me parece que acá hay temas, por ejemplo, que yo creo que, por ejemplo, vos fíjate que nadie ha discutido nada con la industria farmacéutica, ¿no? La industria farmacéutica es inaccesible. Y entonces, la industria farmacéutica, que es el 40% del valor, digamos, del costo de la salud, es inaccesible y no modifica ninguna conducta ni hace ninguna cosa. Esto es lo mismo que pasa, me da la sensación, ¿no? La sensación que yo tengo, yo no entiendo nada de economía, pero es el tema de los empresarios y el país, ¿no? Los empresarios se quejan que es un país difícil, cosa que es cierto, pero además el empresario colabora poco, ¿viste? Porque el empresario no es que es un empresario que dice, bueno, yo voy a apostar por el país, aposta por su bolsillo, y en cuanto a su bolsillo, y siempre trata de que el rédito sea el mismo. Y esto es lo que nos ha pasado a todos los que hemos trabajado en salud, que siempre había alguien que se llevaba el mismo rédito, y que cuando tenía que descontar, descontaba de la atención y del sector trabajador, ¿no? Porque vos fíjate que siempre el clásico, como decimos nosotros, el clásico salame del sándwich, ¿no? Porque no somos el jamón, somos el salame del sándwich, fue primero el paciente, que fue un cautivo, y después los profesionales de la salud, todos, porque, digamos, sobre todo con la falta de representatividad que tiene el profesional de la salud que no está en relación de dependencia. Porque el que está en relación de dependencia de alguna manera tiene alguien que lo puede llegar a defender, no sabemos bien quién ni cómo, me parece que, pero el que no tiene relación de dependencia no tiene quien lo proteja, ni quien lo, salvo algunas entidades que sabemos todas que no son tampoco muy representativas de las necesidades de los profesionales. Así que no sé cómo lo ves vos, Jorge. Tal cual, es decir, coincido plenamente, Jorge, con lo que vos decís. Es muy difícil, es decir, plantear esto, porque cuando Miguel plantea soluciones, la primera es que se queden quietos, ¿viste? Es decir, porque cada vez que se mueven, Sí. Que producen avisen algún antes riesgo. de moverse. En todo caso, que avisen antes de moverse. En todo caso, que avisen antes de mover. Porque hasta ahora, con respecto a los profesionales, mirá, siempre fueron la variable de ajuste del sistema. Desde el punto de vista económico, son la variable de ajuste del sistema y esa es la situación económica en la cual estamos. O sea, esto no es propio de este gobierno, esto viene de lejos de hace tiempo. Y la falta de representatividad con respecto a la fuerza que tienen las instituciones médicas, tanto de la relación de dependencia como las que no la tienen, ahí no le echaría la culpa al gobierno, es decir, ahí le echaría la culpa a los mismos profesionales y a los mismos dirigentes. Nosotros no hemos podido convencer a los médicos de sostener las instituciones con la fuerza que la tienen que sostener. Sí, Los médicos no creen en las propias instituciones que tienen. porque no Esta se es una sienten autocrítica representados. que A mí me nosotros parece tenemos. que, a mí me parece que los que creen son los que tienen pertenencia. Y a mí me parece que el personal, el equipo de salud, ha dejado de tener pertenencia porque no sé, primero que tiene muchos patrones, y segundo que ha dejado de tener pertenencia institucional. Sí, sí, Al a dejar eso de me tener, refiero. porque la institución no lo protege. A Mira, eso me refiero. ahora que están todos, le voy a leer algo, permítame que le lea algo Pero que. perdóname, Jorge, ahora te dejo, pero quiero terminar esto. Eh, el médico siempre se sintió un trabajador independiente. Claro, eh, y con justa razón, porque es una profesión liberal.
pero todas las profesiones liberales en la Argentina tratan de tener instituciones que los representen fuertes. Y Claro, para ser fuerte, no solamente tienen que ser fuerte éticamente o moralmente, sino que también tienen que ser fuerte económicamente. obvio. Porque a la política en general, a los partidos políticos no le mueve la aguja si le venís con temas éticos. Le mueve la aguja cuando vos tenés capacidad de provocar un daño a ellos. Sí, tal cual, absolutamente. Yo Entonces, es decir, si no tenés coincido. instituciones fuertes es muy difícil. O sea, hacer una colecta para sacar una solicitada, hacer una red de hoy ya no solicitada, porque eso es antiguo. Es decir, sino para armar una red importante de Facebook, de lo que fuere, es decir, vos necesitas recursos. Los médicos nunca le han querido dar a las instituciones ningún tipo de recurso, con lo cual tienen instituciones débiles y la representación que tienen es una representación débil. Entonces eso lo sabe la política y bueno, nada, es decir, las instituciones hacen lo que pueden, y los dirigentes que estamos en esas instituciones hacemos lo que podemos, vos te costas, Jorge. Es decir, tratamos de vivir de cosas que no tienen que ver con el aporte del médico en sí mismo. O Sí, sea, yo ayer charlaba con Miguel el tema de que Miguel siempre insiste en que hay que hacer docencia con la comunidad para que la comunidad entienda que no tiene el acceso a la salud que se merece y que necesita y que esto es un problema. Y yo le decía que sí, que está bien, que a mí yo estoy de acuerdo con eso, pero eso no cambia el perímetro, porque aunque la gente se entiende, ¿a dónde va a protestar? Porque para protestar tenés que tener a otro. Para eso eso, alguien tiene que escuchar lo que vos estás diciendo. está bien. Ahora, si vos tenés capacidad, digamos, yo le llamo de daño, porque es la única cosa que entiende la política, es decir, cuando vos los dejás expuestos ante la gente, viendo que se equivocan y que no hacen nada por la gente, Sí, sí. ese es el daño que le haces a la política cuando vos decís, mire, la gente tiene que hacer turno en los hospitales, esto no se mejoró en 60 años, siguen Sí, sí. estando igual. ¿Cómo se Además, arregla esto? Yo siempre lo digo de la misma manera, yo entiendo que no hay plata, pero para arreglar el sistema de salud de verdad hay que poner plata. sí, hay que poner plata, yo estoy de acuerdo con vos, pero se puede, digamos, empezar sin poner plata, sabiendo qué plata tenés que poner en la justa medida. Porque a mí me Totalmente de parece, acuerdo, porque a mí me parece que totalmente. lo que falta es decir, bueno, no es que voy a decir, bueno, dame 1000 y veo lo que hago, sino yo te voy a decir lo que necesito, dame una semana que yo te digo cuánto voy a necesitar y a partir de ahí es que empezamos, que esto es lo que de alguna manera es la representatividad que quiere tener Roberto, ¿no? Sí, Pero a mí me parece claro, que el tema del diálogo es básico y lo que yo les quería leer es algo que escribió Borges en 1984, piense que se murió en el 86, estaba enfermo, que se llama El Principio, ¿no? Dice, dos griegos están conversando, Sócrates, Acaso y Parménides, que eran contemporáneos. Conviene que no sepamos nunca sus nombres, la historia así será más misteriosa y más tranquila. El tema del diálogo es abstracto, aluden a veces a mitos de los que ambos descreen. Las razones que alegan pueden abundar en falacias y no dan con un fin. No polemizan y no quieren persuadir ni ser persuadidos. No piensan en ganar o en perder. Están de acuerdo en una sola cosa. Saben que la discusión es en lo imposible camino para llegar a una verdad. Libres del mito y de la metáfora, piensan o tratan de pensar. No sabremos nunca sus nombres. Esta conversación de dos desconocidos en un lugar de Grecia es el hecho capital de la historia. Han olvidado la plegaria y la magia. Esta es la base. Esto que dice Borges es la base, porque en realidad lo que no hay es diálogo. No se puede hacer nada si no hay diálogo. Si no, vos no te podés sentar con alguien y decir, ¿me podés escuchar? El otro día estaba escuchando a Netti y Onetti, Hermenegildo Sabate decía que era el pesimista militante, porque es terrible leer a Onetti, ¿no? mm, Y decía, bueno, en toda relación de pareja, digamos, habitualmente uno de los dos es sordo, por eso esa dificultad de la comunicación. Dice, en la mayoría de los casos, los dos. no, Perdón, Jorge Neira, Sí, ya me citaste en esta charla que tuvimos ayer, tan rica como siempre, que tengo con ustedes, y me gustaría que fueran más frecuentes. Cuando yo ayer a Jorge lo usaba el verbo, el calificativo visibilizar, es porque concretamente no estoy de acuerdo con las consultoras que dicen que los problemas de salud de la gente están en el número 12, décimo segundo,
el lugar de las preocupaciones. Yo estoy diciendo, perdón, o proponiendo, hablaba con Jorge Neira, lo que adhiero al calificativo hasta tan creativo de capacidad de daño que sea que se refiere el amigo Piapicino. En época electoral o 6 meses antes, cuando la población sale a decir que no tiene prestación de salud y que hoy, a ver si ustedes coinciden conmigo, puede tener alguna tranquilidad el 10% de la población, que igualmente tiene 3 meses de espera para un turno o 3 horas de espera en una guardia. Eso es visibilizar de que el político, aunque sea para ganar votos, se ocupe del tema de salud. Por supuesto, de otros temas tan importantes como señaló Borrone, el educativo, por ejemplo. O sea, hay un intangible en salud de que solamente es problema del médico, del hospital o del paciente. Hay esto que a lo cual recién leyó Jorge, es esa filosofía sabia de decir, acá estamos presentes nosotros, cómo existimos y cómo lo solucionamos. A eso me refería con la visibilidad. Hoy tenemos amigos, ustedes saben, del grupo, que siguen insistiendo que a los políticos, en la preocupación de la gente, la salud no figura. Yo todos los días, igual mucho más ustedes, están en el tema y saben que hay un estado de preextinción, por lo menos de algunos subsectores, que por el tema que sea, fundamentalmente financiamiento, falta de político, falta de diálogo, no podemos decir que la salud, yo creo que está seguridad, empleo, eh, eh, toda la macroeconomía que este gobierno está luchando, pero la salud está siendo ignorada y no hablo de que sea un problema solamente de este gobierno, ni mucho menos. En ese sentido dije visibilizar. Por ejemplo, hoy escucho que el tema fentanilo hace 3 meses que hablan 3 o 4 periodistas y nada más. Ni los jueces se ocupan. Yo no escucho que esté en la población la preocupación de qué pasó con ese tema. Pero mejor dicho, perdón, que está la preocupación de la población, pero que está como resignada que si no lo saca un periodista o un juez toma una medida, el tema queda entrando en el terreno del olvido, de la prescripción, como llamamos nosotros. Comprenden el tema de que creo que visibilizar la problemática puede ser un aporte a esta inmovilidad política, como bien dice Piapicino, capacidad de que nos escuchen, capacidad de que nos respeten. Coinciden conmigo en cuanto a que la población podría ser un aliado más en una situación crítica. Pregunto, ¿ustedes han vivido esta situación de paciente, equipo, honorario, nivel de calidad, alguna otra vez en alguna etapa de sus vidas profesionales? En los últimos 10 años, frecuentemente. Bien. ¿Y antes? ¿Qué es antes? ¿Antes de cuándo? ¿Antes del diluvio? Yo me refiero, supongamos, del 83 hasta ahora. Yo advierto que hay una gran preocupación de la gente por los temas, aunque sean menores de salud. No estoy hablando de los que bien se señala cuando hay enfermedades complejas, medicamentos caros, todo eso ustedes lo abordan con mucha decisión, con mucho estudio. Todos los años tenemos los amigos que evalúan el PMO. Sin embargo, los legisladores siguen sacando leyes especiales sin
sin financiamiento apropiado, y el médico luchando en el consultorio, en el sanatorio y en el hospital por parar esa demanda insatisfecha. Me gustaría ver ese ángulo social, si lo podemos trasladar a la política y de la política trasladarlo a llevar adelante esa anomia en el diálogo, anomia en la convocatoria, como dice Diapicino, a las instituciones. No estamos hablando de las personas. Acá nadie tiene una crisis de protagonismo, sino una crisis de preocupación. ¿Qué está pasando con el tema de discapacidad? ¿Es un número? ¿Qué está pasando con el tema de la residencia? ¿Es un número? O sea, todo se reduce a un número. Bueno, estudiemos el número y estudiemos a ver si hay nichos de financiamiento que puedan ser creativos y que nos saquen de esta crisis. Es una crisis profunda. Yo por lo menos lo advierto así en mi relación cotidiana con familiares y amigos. Sí, yo coincido contigo, Miguel, en el tema de la visibilidad, es decir, tratar de hacer visibles los problemas del sector para que la sociedad entienda, es decir, los peligros que corre a futuro. Eso lo han visto bastante a través de los medios con el tema de las residencias. Eso quedó clarísimo para la sociedad. Tuvo muchísima difusión. Tuvo muchísima difusión el futuro de un hospital de referencia nacional e internacional como es el Garrahan. Y la gente se preocupó de verdad, es decir, se preocupa. El problema es que los representantes políticos, los representantes que tiene la gente, a eso no le dan demasiada importancia, es como que es un problema de otro. El Ministerio de Salud, es decir, el ministro es un hombre con experiencia, es un hombre del sector que conoce al sector desde hace 50 años. No es que lo está empezando a conocer. Sabe cuáles son las necesidades, sabe un montón de cosas. Lo que yo lo quito del medio al ministro de Salud, porque el ministro de Salud es una pieza más dentro de una orquesta que trata de tocar lo más afinada posible. Correcto. Entonces, creo que la falta de diálogo es una cosa generalizada, es propia de este gobierno. Es decir, los otros gobiernos, más o menos, siempre tuvieron diálogo con las instituciones. Algunos te engañaron más, otros te engañaron menos, pero el diálogo siempre lo hubo. Es decir, el hecho de cortar el diálogo, al menos es más honesto desde el punto de vista del gobierno, es decir, porque debe considerar que tiene las soluciones a todos estos problemas. Y no necesita conversar con nadie. La sociedad, después de la pandemia, tomó más conciencia todavía de que cualquier virus que pueda venir, y todo el mundo está prediciendo que en cualquier momento aparece otro, es decir, si tiene un sistema de salud débil, la cantidad de muertos va a ser mayor, y la cantidad de enfermos y de discapacitados va a ser mayor. Es decir, eso la sociedad lo sabe, y la sociedad se está dando cuenta que hay un debilitamiento. Por eso, en las encuestas, ya dentro de los 10 primeros puestos, está la preocupación por salud. En algunas en el 9º lugar, en otras en el 8º, en otras en el 10º. Yo estuve viendo varias de los últimos tiempos y antes no estaban dentro de las primeras 10. Ahora están dentro de las primeras 10. Claro que la gente tiene preocupaciones por su trabajo, por su vida, por sus cosas, y la salud es algo que se valora cuando se la pierde, no cuando se la tiene. Sí, Pero igual Jorge, tengo una cosa para comentarte, ¿no? Vos me decís que el sí, tema del presidente fue visibilizado. Yo creo que se fue visibilizado, pero no tuvo ninguna conclusión. La conclusión fue no no, escuchar a solución nadie, no. Lo que no no tuvo escuchar fue a nadie, solución. digamos, porque los residentes siguen cobrando lo mismo. Y si no Obvio. tenés que elegir entre cobrar más, esto es como el tema, ¿querés cobrar en el bolsillo, en mano, o o sea, querés ser monotributista o querés estar en relación de dependencia? Entonces los tipos que primero son monotributistas porque no quieren que le descuenten, pasados 10 años se sacan la foto y dicen, no, pero yo trabajé estos 10 años. Jorge, lo que han hecho con los residentes no tiene nombre. Para calificarlo habría que hacer un estudio profundo, es decir, han hecho los desastres con los residentes, desde todo punto de vista, Pero por inclusive eso, el y no lo manejo, resolvieron, porque no es que vos me decís, bueno, está bien, no, no solo los qué sueldos, sé yo, hubo idas y vueltas, pero lo resolvieron. Está igual que antes. no, No oíme Jorge, solamente está igual que antes, sino que está oficializado que está igual que antes.
Porque antes No, era una está, cosa anómala y ahora es una cosa que está oficializada a través de 2 resoluciones. sí, sí, es una cosa, pero es peor es caminar para atrás, es decir, caminar para atrás y en Por eso. chancleta. Es decir, y a nosotros nos produce indignación, Jorge, es decir, porque sabemos lo que es la residencia, sabemos lo que significa para la formación de un médico y sabemos lo que significa para la buena atención de la gente. Entonces, es decir, cuando vos ves esto que están haciendo, engañando a los chicos, es como si estuvieran engañando a tus hijos. Pues Claro, nosotros a eso tenemos voy. años en esto y desde el punto de vista profesional, estos son nuestros hijos en la profesión. A Entonces te eso voy. indignan que estén haciendo esto, que los estén engañando, te doy unos pesitos más, si total la jubilación te queda lejos. O sea, esto es feo. Lo que han hecho con la residencia y con esto es un papelón, para calificarlo suavemente. Claro, pero es un Eh, papelón que no tiene vuelta, porque pero no, es un no, papelón desde todo punto de vista, Jorge. Es decir, claro, darle 5 puntos más para. Porque critican a las universidades extranjeras que le dan promedios altos y si nosotros te damos 5 puntitos más, es otra barbaridad. no, Si sí, querés obvio. hacer las cosas seriamente, no hagas eso, no hagas lo mismo que hacen los de afuera. Si querés hacer las cosas seriamente, poné un cupo para extranjeros y se acabó la historia. Es decir, Exactamente. y no termina de esta manera espantosa como terminó todo esto, llamando de vuelta a un examen de residente, cuando en los años que yo tengo, es decir, escándalos de esta característica no los hubo nunca. Entonces, decir, estas son barbaridades, son mala praxis que hubo en este aspecto. Pero Bueno, es por la eso, filosofía general del gobierno la que de alguna manera está en cuestión con esto, ¿eh? pero por eso digo, ¿cómo se vuelve de eso, no? ¿Cómo volvés de eso? ¿Cómo volvés al diálogo? Decirle, mira, esto que hicieron, la verdad, está todo mal. Está todo mal, Está todo mal, está todo está todo mal mal. porque Bueno, cometieron la soberbia de hacerlo solos. así es tal cual, tal Entonces, cual. bueno, esto tiene que ser Bueno, un punto de partida, no es que yo hago así porque a mí me parece que está bien y la situación está mejor, porque ahora el mirá, residente, Jorge, desde las instituciones como la nuestra, es decir, como la Confederación, lo único que nos quedó por hacer es decirle a la sociedad, algún día cuando lo revisen, ¿viste? Cuando pase el tiempo, porque ahora nadie le dará importancia, es decirle, nosotros con todo lo que se hizo hasta ahora en este año y medio de gobierno, no tenemos absolutamente nada que ver. Ese es el comunicado que hicimos desde la Confederación Médica. A menos que sepan que nosotros en esto no tuvimos nada que ver. Solamente señalamos los errores, nos quejamos por la falta de diálogo, pero todas las medidas que se tomaron hasta ahora no fueron consensuadas con nadie. bueno, a eso voy. ¿Y digamos, cuál es la expectativa? No sé vos qué opinás, Roberto, ¿cuál es la expectativa de acá, digamos? Porque lo que dice Miguel está claro, está bien, hay que Yo visibilizar, los, hay que hacer. El problema es yo que los vos haces todo eso, escucho. o las medidas que pide Miguel, ¿cuáles son las medidas que habría que tomar? Ninguna, porque nosotros no somos los que tenemos que tomar las medidas. Yo los escucho y una y otra vez vuelvo ¿Te vas a comprar el revólver? y perdonen la insistencia, vuelvo a rescatar o a resaltar lo importante que hubiera sido tener una Agencia Nacional de Salud para justamente evitar este tipo de errores, ¿no es cierto? Coincido con Jorge con respecto a los egresados de universidades extranjeras, no consideraría para nada el promedio de ellos y simplemente lo que haría es hacerles rendir un examen perfectamente controlado y fijar un porcentaje, un cupo de cada especialidad de acuerdo a las necesidades del país, de Tal cual, acuerdo a las necesidades del país. Pero Obvio. tal cual. digamos, en la caja de resonancia, la usina generadora de estas ideas, vuelvo a insistir, sería la Agencia Nacional de Salud. Sería esa agencia. Está bien, Roberto, pero lo que nosotros estamos tratando de decirte es esto con Jorge. Primero que la idea tuya es muy buena y la avalamos totalmente. Después tenés que ver la posibilidad de poder implementarla. En un país que ni siquiera quiere dialogar. ¿De qué agencia me estás hablando? Si vos metés un proyecto de agencia en el Congreso, es probable que te salgan tres proyectos nuevos del partido de no sé dónde, del partido de no sé cuándo, y cuando llegan al consenso de esos proyectos, tu agencia, tu idea, no te quiero decir romántica, pero al menos buena de la agencia, de lo que debe ser una agencia para hacer una política de Estado de salud en la Argentina, va a salir totalmente al revés de lo que vos pensás. La experiencia mía de 50 años de estar en esta historia, es decir, es que el Congreso forma parte del problema, no de la solución. Cada Está vez que bien. hicieron una ley para controlar la medicina prepaga, por ejemplo, de las últimas, salió una ley que liquidó todo, dio vuelta a todo. Esa ley fue espantosa. Cada vez que se le acerca a alguien con algún medicamento que es caro,
y generan una comisión de pacientes que necesitan ese medicamento, siempre por supuesto detrás está la industria, es decir, sale una ley para eso. Entonces no hay país en el mundo que resista económicamente a hacer una ley para cada enfermedad. Todo eso esa agencia que vos proponés no lo hubiera permitido que suceda. Los No me, jueces estarían más tranquilos, lo que preguntaba Miguel. Los jueces estarían más tranquilos porque la agencia dice determinada cosa. no me Entonces gustaría, decir, no me gustaría que nos corten sin que se despidan, amigos. A ver, Jorge, Buena semana para todos. cuando la agenda ustedes lo permitan, repetimos este trío de pensamiento, porque han quedado muchos temas y muy ricos. Muchísimas gracias, créanme que me dolería mucho que corten sin poder saludarlos y agradecerles. Muchas gracias a vos, Miguel. gracias. Muchas gracias. Gracias a todos y saludos a todos. Perdón la interrupción. No, al No, está contrario. bien. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.